Bien, bienvenidos entonces a este webinar de gestión de proyectos con simulación Monte Carlo. Eh, el objetivo de este webinar, que aproximadamente nos va a llevar una hora, es ver cómo estas herramientas de análisis cuantitativo de riesgos, en especial la simulación Monte Carlo, puede ayudar a la gestión de los proyectos, sobre todo en lo que se refiere a trabajar la incertidumbre de los proyectos. La incertidumbre que, como vamos a ver, surge a través de dos factores: la variabilidad de las estimaciones, tanto de plazo como de costo, así como la incertidumbre que deviene de los eventos de riesgo. Entonces, cuando entendamos que en todo proyecto la incertidumbre es parte inherente del proyecto y podamos caracterizarla, entonces vamos a poder entender la función de los procesos de gestión de riesgos. Y entre esos procesos, uno de los procesos es el análisis cuantitativo de riesgos, y justamente el objetivo de este webinar es, entre las distintas herramientas de análisis cuantitativo, ver un poco cómo funciona y cuál es el aporte al proyecto de la simulación Monte Carlo, que es una herramienta que cada vez se usa más, que es muy útil. Es una herramienta, no tenemos que perder de vista eso, o sea, es una herramienta que construye un modelo que pretende modelar una realidad, pero en definitiva ni la herramienta ni el modelo toman decisiones. Quienes tomamos decisiones somos nosotros, los actores del proyecto, aquellos que tenemos responsabilidades dentro del proyecto. Lo que el modelo nos permite es entender un poco mejor esa realidad y a partir de esa comprensión tomar mejores decisiones. Para poder bajar a tierra, digamos así, la aplicación de esta herramienta simulación Monte Carlo, veríamos un caso y finalizaríamos con una breve comentario a un curso que vamos a hacer próximamente sobre este tema. Entonces, vamos directamente ya a la presentación, y la presentación necesitamos empezar con una definición básica, que es proyecto. Proyecto es un emprendimiento temporario que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Por qué hacemos proyectos? Porque justamente al final del proyecto buscamos lograr objetivos. Para que esos objetivos se consigan, desarrollamos un plan de proyecto, con más detalle, con menos detalle, pero un plan de proyecto en definitiva. ¿Qué es un plan de proyecto? Un plan de proyecto es una serie de hipótesis, de supuestos. Por ejemplo, un plan de proyecto presupone que el proveedor nos va a entregar el equipo el 25 de octubre. Entonces tenemos dentro del plan una fecha, 25 de octubre, como fecha de entrega del equipo. ¿Qué sigue presuponiendo el plan? El plan presupone que el equipo va a quedar instalado el 20 de noviembre. Luego el plan sigue tomando hipótesis, asumiendo, y ahora asume que las pruebas del equipo van a finalizar el 5 de diciembre. Y así sucesivamente. El plan presupone una serie de hechos, una serie de resultados que, en la medida que se vayan dando, es de esperar que al final logremos los objetivos del proyecto.
Ahora bien, el hecho que el plan presuponga que el equipo va a ser entregado el 25 de octubre, no significa que exactamente el 25 de octubre va a venir el proveedor, nos va a golpear la puerta y nos va a entregar el equipo. Es una estimación. Y como tal, es posible que el proveedor se anticipe. Y más de uno me va a decir, no, es posible, pero poco probable. Pero está dentro de las posibilidades, o sea, puede ser que el proveedor en vez del 25 de octubre entregue 5 días antes. Pero también puede ser que el proveedor se demore. Lo mismo no pasa con las otras estimaciones. El equipo está previsto que quede instalado el 20 de noviembre, pero es posible que terminemos de instalarlo antes, aunque también muchos me dirán, sí, pero lo más probable es que terminemos después. Y lo mismo con las pruebas, y lo mismo con todas las estimaciones de proyecto. O sea, todas nuestras estimaciones de proyecto son variables que nosotros estimamos que pueden tomar un valor, pero que sabemos que lo más probable es que no tome ese valor. Conocemos que ese valor tal vez no sea el valor que finalmente se da. Lo que desconocemos es cuál va a ser el valor real final que se va a dar. Y esto tanto para costos como para plazos. Ese desconocimiento es incertidumbre. Y como ven en el título de la diapositiva, es la incertidumbre de los conocidos desconocidos. O sea, yo conozco que la variable no va a ser o no va a tener un comportamiento exacto como prevé el plan, eso lo conozco. Lo que desconozco es cuál va a ser su comportamiento real. ¿Y qué otras cosas conozco? Y también conozco que tal vez las pruebas del equipo que uno estima en el plan que van a dar bien, puede suceder que las pruebas den mal. O sea, que acá tengamos un evento de que las pruebas salieron mal, no bien. ¿Qué otra cosa también conocemos que puede suceder? Y puede suceder, por ejemplo, que la persona, el profesional que va a hacer las pruebas y que deberían terminar el 5 de diciembre, 15 días antes renuncia y se va de la empresa. Entonces también conocemos que puede haber eventos puntuales que podrían ocurrir, lo que no sabemos es si efectivamente van a ocurrir, cómo y cuándo van a ocurrir. Y eso también es una incertidumbre que llamamos conocidos desconocidos. Por lo tanto, la incertidumbre de los conocidos desconocidos tiene una primer componente que son variables aleatorias. Variables aleatorias en general son las variables de plazo y costo. Son variables que nosotros sabemos que se van a producir o sabemos que determinada actividad va a tener un tiempo para su realización y un costo. Lo que no sabemos cuál es el tiempo y el costo que realmente va a asumir a su término. Y también el otro tipo de incertidumbre es la incertidumbre de los eventos discretos, de los eventos puntuales. Por ejemplo, para poder hacer análisis de riesgos se necesitan dos elementos claves mínimos: tener objetivos y un plan para lograr esos objetivos. Entonces, ¿qué es riesgo? ¿Qué es evento de riesgo? Evento de riesgo es aquello que ocurre distinto a lo que está en el plan y que afecta mis objetivos. ¿De qué manera? Y puede afectar mis objetivos de manera que yo no logre los objetivos previstos, o sea, que quede por debajo, que si el objetivo es lograr 1000 unidades de un cierto resultado, en vez de 1000 logre 900, 800, o sea que quede en menos. En ese caso, la incertidumbre
de los conocidos desconocidos la vamos a llamar amenazas. Pero esta incertidumbre de los conocidos desconocidos, tanto de las variables aleatorias como de los eventos discretos, no solo nos juega en contra, no solo es un perjuicio, también puede ser un beneficio, también podemos lograr mejorar sustancialmente el objetivo esperado. Y entonces, en vez de 1000, como ponía en el ejemplo, las variables aleatorias y los eventos discretos podían hacer que logremos 1100 o 1200, y esas serían oportunidades. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando uno gestiona riesgos, cuando en definitiva gestiona incertidumbre. Que cuando se gestiona riesgos, cuando se gestiona incertidumbre, como incertidumbre es no saber, es desconocer, gestionar incertidumbre es pasar de no saber a saber, de desconocer a conocer. Y en ese proceso de pasar de no saber a saber, nos vamos a encontrar con resultados y con variables que asumen valores no esperados, pero que no necesariamente nos juegan en contra, que no necesariamente son amenazas. Pueden ser amenazas, sin duda, pero también pueden ser oportunidades. Entonces, la incertidumbre y las fuentes de incertidumbre, que son las variables aleatorias de plazo y de costo, y los eventos discretos, son un campo abierto para lograr una cantidad de resultados iguales o distintos a los esperados, ya sea en menos amenazas o en más oportunidades. Entonces, ¿cómo manejar estos aspectos? ¿Cómo gestionar los riesgos? Entonces, acá vamos a seguir un poco lo que nos propone, por ejemplo, hay muchas metodologías y muchas manuales y procesos de gestión de riesgo. Nosotros vamos a seguir, y muchos estándares de riesgo, nosotros vamos a seguir en particular el que propone el Project Management Institute, el PMI, en su guía de proyectos, el PMBOK. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el PMI en el PMBOK? ¿Qué es riesgo? Riesgo es un evento o condición incierto, o sea, es algo que puede ocurrir o no. Ahora, ¿qué pasa si ocurre? Y si ocurre, dice el PMBOK, puede tener un efecto positivo o negativo sobre al menos uno de los objetivos del proyecto, que son siempre plazo, costo, alcance o calidad. Entonces, un riesgo puede tener una o más causas, pero también pueden tener varios impactos, tanto positivos como negativos. Entonces, ¿cuáles son los procesos de gestión de riesgos que propone el PMBOK? Si riesgo es algo que puede ocurrir o no, lo primero que tengo que hacer es identificar justamente estos eventos inciertos. O sea, tengo que identificar estas cosas que pueden ocurrir o no, que si ocurren son distintas a las que teníamos previsto en el plan, y que en caso de ocurrir nos afectan los objetivos. Entonces, el primer proceso es identificar los riesgos. Por ejemplo, que el proveedor que habíamos hablado en el plan tenga una demora de 15 días en la entrega al equipo. Por ejemplo, que el sector tal de la empresa no tenga los recursos que comprometió para el proyecto en tal fecha. Por ejemplo, que no tengamos experiencia en aplicar determinada especificación técnica. Una vez que los eventos de riesgo han sido identificados, el siguiente proceso es el de clasificarlos en una matriz probabilidad-impacto. Entonces, los riesgos identificados, algunos serán altos, otros serán medios, otros serán bajos. Luego de identificados y clasificados, el siguiente proceso es el análisis cuantitativo de riesgos.
Y este es el proceso sobre el cual vamos a trabajar. Justamente las técnicas de simulación Monte Carlo es una de las distintas técnicas que se usa en análisis cuantitativo de riesgos, pero quería ponerla en contexto para entender cuál es su función y en qué momento se aplican. Entonces, como para darle una forma final ya a estos procesos, los riesgos, los eventos inciertos, se identifican, se clasifican, como ven en la figura, con una matriz probabilidad de impacto, se cuantifican y finalmente se generan respuestas. Respuestas tanto para aquello que nos juega en contra, riesgos o amenazas, como respuestas para aquello que nos juega a favor, oportunidades. Esto es la metodología de gestión de riesgos que con algunas variantes, con algunos cambios, más o menos manejan todos los estándares y todas las guías de gestión de riesgos, y en particular de esta manera es la forma en que la presenta el PMBOK. Nosotros vamos a trabajar de estos 4 procesos, el tercero, el de análisis cuantitativo de riesgos, el que está abajo a la derecha, y de ese proceso dijimos vamos a trabajar una herramienta en particular, la simulación Monte Carlo. Entonces, para poder trabajar simulación Monte Carlo, tenemos que volver a los orígenes, un poco a lo que hablé al comienzo de esta presentación, y vamos a tener que trabajar con la incertidumbre de los conocidos desconocidos. O sea, cuando yo pongo un plazo en el cronograma de que una actividad va a demorar 3 semanas, yo conozco que lo más probable es que no demore 3 semanas. Lo que desconozco es cuánto realmente va a demorar. Entonces, cuando tengo variables aleatorias, como estas, tanto de plazo como de costo, lo que tengo que hacer es modelar esa variable a través de escenarios. Entonces, yo sé que 3 semanas no va a demorar. O si pongo un costo de 14.500, sé que tal vez el costo no va a ser exactamente 14.500. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar mi estimación de plazo o de costo que mencioné como más probable, pero analizar en esas posibles variaciones qué es lo mínimo que la tarea puede demorar, cuál es la duración o el costo mínimo optimista. En esa variación, ¿qué es lo máximo que podría llegar a demorar? ¿Cuál es ese valor máximo o pesimista? O sea, para poder trabajar el análisis cuantitativo de riesgos, las variables aleatorias las tenemos que caracterizar por un rango de valores, dado básicamente por 3 escenarios: el escenario optimista o de mínima, el escenario más probable y el escenario de máxima o pesimista. Y después teníamos la otra fuente de incertidumbre de los conocidos desconocidos, que son los eventos inciertos. Si uno, por ejemplo, está organizando una salida, una excursión el fin de semana, eso significa objetivos de disfrutar con amigos el fin de semana y significa un plan. ¿Qué es evento incierto? Algo distinto a lo que está en el plan que puede afectar los objetivos. Y en el ejemplo que estoy dando, el evento incierto sería la lluvia. Entonces, ¿cómo caracterizo al evento incierto? Lo caracterizo por una probabilidad de ocurrencia y un impacto en caso de ocurrir. ¿No? Un impacto en caso de ocurrir. Entonces, el evento incierto le tengo que dar cuál es la probabilidad de que se produzca, y si se produce, qué sobrecosto o qué sobreplazo me puede generar, y cuál es la probabilidad de que no se produzca, ¿no? Entonces, recuerden, las variables aleatorias las vamos a caracterizar por rangos de posibles valores, y los eventos discretos los vamos a caracterizar por una probabilidad y un impacto. Hecha esta breve
rápida, sintética introducción, vamos a un caso de aplicación. El caso de aplicación que vamos a mostrar es una empresa que implementa un sistema de calidad según la norma ISO 9000. O sea, es un proyecto de implementación de la ISO 9000 en una empresa. La gerencia le ha pedido al proyecto que la implementación de la ISO 9000 se lleve a cabo en 35 semanas, comenzando el 2 de enero y terminando el 1 de septiembre. ¿Qué es lo que ha decidido la gente del proyecto? El responsable del proyecto y su equipo. Han decidido armar un cronograma que respete las 35 semanas, porque es un pedido de la gerencia, y que entonces el cronograma de trabajo lo van a hacer de 32 semanas, poniendo 3 semanas al final como reserva de contingencia. Nosotros en Argentina decimos como colchón, o sea, como buffer, como una reserva, como un amortiguador de variaciones. Entonces, definen las actividades de este proyecto, las ven en la figura, son 16 actividades, es un proyecto, digamos, muy simple, son 16 actividades que le vamos a dar una letra a cada una de ellas. Vamos a establecer para cada actividad cuál es la predecesora, cuál es paralela con cuál sigue a cuál y una duración en semanas. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, usamos el método del camino crítico, o esto se lo cargamos a uno de los software de gestión de proyectos, como puede ser el Primavera o el Microsoft Project o tantos otros. Cargamos estos datos y ¿qué es lo que va a hacer el software? Va a usar un algoritmo, el algoritmo del camino crítico, y va a transformar estos datos en un cronograma Gantt. Como ven en este cronograma, tenemos actividades que están de alguna manera en color oscuro, son las críticas. ¿Qué significa que sea crítica? Que no puede demorarse. Y actividades que están rayadas, que tienen una línea fina a continuación, esas son las no críticas, o sea, las que tienen holgura. Y como ven abajo a la derecha, ahí están las 3 semanas de reserva de contingencia de plazo. O sea, el proyecto es 35 semanas, como pide la gerencia. Lo que hemos hecho, un plan de trabajo de 32 con 3 semanas que son para absorber las variaciones inevitables en la mayoría de las actividades. Esta es la forma en que hacemos hoy nuestros cronogramas, nuestros presupuestos, o sea, lo que se dice trabajando de manera determinística, o sea, dándole a cada estimación de plazo o de costo, en este caso plazo, un solo valor. Así, por ejemplo, vemos que la actividad A, diagnóstico preliminar, 4 semanas. Ahora, ¿qué nos dice la experiencia? La experiencia nos dice que si yo en A puse 4 semanas, lo más probable es que A no demore 4 semanas. Tal vez demore menos, tal vez demore más. Y lo mismo con el resto de las actividades. O sea, en proyectos no es lógico trabajar con valores determinísticos, porque el proyecto es incierto. El proyecto, digamos, no es un sistema determinístico, es un sistema probabilístico, es un sistema incierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar este cronograma a través de simulación Monte Carlo? O sea, ¿cómo puedo usar este cronograma para hacer un análisis cuantitativo de riesgos? Lo primero que tengo que hacer es transformar las estimaciones determinísticas, o sea, de un solo valor, en estimaciones probabilísticas. O sea, fíjense qué hemos hecho.
La actividad A, diagnóstico preliminar, tomo 4 semanas con las cuales hemos hecho el cronograma anterior, lo tomo como el más probable. Pero le pregunto a la persona a cargo de A, de acuerdo, ustedes nos dijeron 4 semanas, pero si tienen todos los elementos, si tienen la gente necesaria, ¿hay una estimación optimista? O sea, ¿hay un plazo que uno puede decir que con todo a favor se podía hacer en menos tiempo? Y nos dicen sí. Si tengo todo a favor, si tengo la gente, si tengo los materiales, esto se podía hacer en un mínimo de 3 semanas. Y por otro lado, si se complica, y nos van a decir, bueno, a veces se ha complicado, pero no más allá de 6. Entonces fíjense que hemos hecho en cada una de las estimaciones de plazo de estas 16 actividades. Hemos transformado la estimación determinística con la cual hemos armado el cronograma, que en este caso es la columna central resaltada en amarillo, en rangos de estimaciones dado por un mínimo, un más probable y un máximo para cada una de las 16 actividades. Y esto es justamente la base, la esencia para poder hacer análisis cuantitativo de riesgos. O sea, reconocer la incertidumbre del proyecto, reconocer la variabilidad de la estimación y a partir de esa variabilidad usar simulación Monte Carlo. Con lo cual, déjenme brevemente explicar qué significa modelar, qué significa simular, o sea, sobre qué se basa la simulación Monte Carlo. Y permítanme hacer una suposición de que este proyecto ISO 9000 para una misma empresa, en unas mismas circunstancias, se ha hecho en el pasado muchas veces. Tantas veces que a veces que tenemos datos y sabemos que en un caso demoró 28,5 semanas, en otro caso 36 semanas y pico, en otro caso 31 semanas y algo, y así, y como tenemos cantidad de datos de proyectos similares en empresas del mismo tamaño y de la misma situación, podemos juntar una gran cantidad de datos y con esa gran cantidad de datos de la historia podemos armar un histograma de resultados. ¿Qué significa histograma? Y como ven, histograma nos dice qué cantidad de veces, qué número de veces se produjo, por ejemplo, un plazo entre 28 y 29 semanas a la izquierda. Ven que el plazo que más veces se dio en este tipo de proyectos es entre 38 y 39 semanas, que nunca se tardó menos de 28, como ven a la izquierda, y nunca se tardó más de 55, como ven a la derecha. Entonces, cuando yo tengo datos históricos de este tipo, y por ejemplo tengo que tomar una decisión y decir, en mi caso, mi proyecto debe ser de 45 semanas, y con 45 semanas entro a través del eje horizontal de plazos, vamos a ver que 45 semanas genera una superficie, que es la que está en rojo, y que es el 20% de los resultados de esa línea hacia la derecha. Entonces, ¿qué me dice esta información? Que si en función de los datos históricos yo decido que este nuevo proyecto tenga un plazo de 45 semanas, hay un 20% de probabilidades de que el plazo final sea superior a 45, o sea que sea 46, 47, 52, 54. O sea, si yo decido que el plazo del proyecto sea 45 semanas, hay un 20% de riesgos de que ese plazo no se cumpla, que se exceda. Y hay un 80% entonces de probabilidades de que yo termine en 45 semanas o menos.
O sea que en vez de 45 demore 44 o 43, etc. Bueno, esto es lo que nos da la información histórica, pero muchas veces esta información histórica no está en las empresas o ni siquiera es posible conseguirla. Entonces, usamos simulación Monte Carlo. ¿Cómo? Justamente, como les mostré en el ejemplo de la estimación de plazos del proyecto ISO. Nosotros a cada uno de las actividades le hemos dado un rango. Entonces tenemos una cantidad de actividades y todas ellas tienen un rango. Entonces, ¿qué hace la simulación Monte Carlo? Asume, por ejemplo, que elemento de estimación 1, que esto puede ser tanto en costo como en plazo, el elemento de estimación 1, como ven, toma un valor entre el optimista y el más probable. Mientras que el 2, fíjense que toma un valor entre el más probable y el pesimista. El 3 toma un valor muy cercano al más probable, uno intermedio toma un valor muy optimista, lo mismo que el final n, combina estos valores en plazo o en costo y esto da un resultado. ¿Es un resultado posible? Sí, porque es la combinación de valores que se dan dentro de los rangos que uno entendió o estimó posibles para cada variable, ya sea de plazo o de costo. Pero también puede suceder que el elemento de estimación 1, de plazo o de costo, en vez de tener el valor ese que ven, tenga este otro, ya más cercano al pesimista, y que el 2 tenga un valor próximo al más probable pero por debajo, y el 3 tenga un valor muy alto, muy próximo a su pesimista, y uno intermedio muy bajo, y uno el final alto. Y si combino esta nueva serie de valores en plazo a través del método del camino crítico o en costo sumando, tengo un nuevo resultado. Y siguiendo con la misma lógica, también puedo decir que el elemento de estimación 1 puede tener otro valor también distinto, en este caso muy alto, muy próximo a su pesimista, y que el 2 ahora no, ahora el 2 podría ser que sea muy bajo, muy próximo a su optimista. Y como ven, estoy haciendo iteraciones tomando distintos valores de cada rango. Y al tomar y combinar esos distintos valores de cada rango voy obteniendo muchos resultados. Y acá estoy haciendo una nueva iteración. Y nuevos resultados parciales con un nuevo resultado final. Si yo hago esto una suficiente cantidad de veces, puedo tener la cantidad de valores necesarios para armar un histograma, para armar un histograma similar al que podríamos tener cuando partíamos de valores históricos. Sí, cada elemento de estimación de tiempos es una tarea, o sea, cada elemento es o una tarea con su plazo mínimo más probable y máximo, o también puede ser el costo, cada tarea con su costo de mínima, de más probable o de máxima. Entonces, en definitiva, ¿qué nos va a dar las herramientas de análisis cuantitativo y la simulación Monte Carlo? Nosotros dijimos que este proyecto que estamos usando, 35, que tiene que terminar en 35 semanas, o sea, dijimos que la dirección de la empresa espera que el proyecto termine en 35 semanas. Ahora sabemos que podría terminar antes, o sea que podría terminar en 34. También sabemos que podría ser muy difícil que termine en 32. Alguien nos puede decir, ¿y por qué no 30? Y sí, pero no creo. No creo que un proyecto de este tipo se pueda hacer ya en 30 semanas.
Pero la experiencia nos dice que si la dirección espera 35 semanas, no sea necesariamente en 35, ojalá sería de esperar que termine en 35, o sea que termine en 36. Acá tengo una pregunta, dice, ¿cada estimación de tiempo también depende, sí, de la experiencia de los operadores si no tengo datos anteriores? Pero si tengo bases de datos de que esa tarea se ha hecho muchas veces, entonces el mínimo, el más probable y el máximo lo puedo sacar de esa base de datos. Ahora, si no tengo bases de datos, entonces el mínimo, el más probable y el máximo lo tengo que sacar de la experiencia. Por ejemplo, cuando en la industria del petróleo se analiza una TIR o un valor presente neto de un desarrollo de un yacimiento, y hay que poner, por ejemplo, para sacar el valor presente neto hay que poner el precio del petróleo en el 2016, 2017, 2018 y así. Sin duda que la industria del petróleo tiene muy buena información de cuánto costó el petróleo desde el primer día que se extrajo el petróleo hasta hoy a la mañana. Pero si yo tengo que estimar cuál va a ser el precio del petróleo para calcular la VAN y la TIR en el 2016-2017, la información histórica no es que no sirva, pero no es relevante. Entonces, ¿qué hago con el precio del petróleo en esos años para armar el modelo de valor presente neto? Armo un rango. ¿Y cuál es el valor de mínima que podía tener el petróleo en el 2017? ¿Y cuál es el más probable? ¿Y cuál es el máximo? Y ahí es donde justamente no me sirve la información histórica, y necesito de la experiencia, en este caso no de los operadores, sino de los expertos, de los políticos, de los que entienden de mercados. Entonces, vuelvo a la diapositiva. Dijimos, la empresa espera que el proyecto se haga en 35 semanas, pero también como puede demorar menos, puede demorar más, puede ser 36, incluso puede ser 38 o incluso 40 semanas. O sea, lo sabemos por experiencia, cuando tenemos un proyecto y entendemos que el proyecto debe terminar en un cierto plazo, 35 semanas, no es que va a terminar exactamente en ese plazo. Puede terminar antes o puede terminar después. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar las herramientas cuantitativas? Las herramientas cuantitativas, por ejemplo, nos van a decir las probabilidades de cada uno de estos plazos. Y entonces, por ejemplo, 30 semanas, la herramienta nos va a decir imposible terminar este proyecto de implementación de ISO 9000 en 30 semanas. En 32, y puede ser, pero las probabilidades son bajas. En 34 son un poco más. En 35 hay más probabilidades de terminar en 35 que en 34. Y la verdad, hay más probabilidades de terminar en 36 que en 35. Como también hay más probabilidades de terminar en 38 que en 36. Y ya un poco menos en 40. Entonces, cuando uno une estos puntos de probabilidades, esto es lo que nos da las herramientas de análisis cuantitativo de riesgos y en particular simulación Monte Carlo. Nos da una probabilidad de que el proyecto termine en un determinado plazo o menos o en un cierto plazo o más. Por ejemplo, si yo en esta curva tomo un plazo T sub 1, este plazo T sub 1 me configura automáticamente, con la vertical que se levanta, dos superficies. Una superficie a la izquierda, y esa superficie a la izquierda, que tiene un cierto valor, digamos X%, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo necesito que el proyecto se haga en un plazo T sub 1, si yo necesito que el proyecto se haga en un plazo T sub 1, yo tengo X% de probabilidades de que termine en un plazo igual o menor
a t sub 1. Y por lo tanto, tengo un riesgo de 100 menos x% de exceder ese plazo. En definitiva, las herramientas de análisis cuantitativo nos dan eso, una información muy valiosa. Cuando uno tiene que comprometer un plazo o un costo de proyecto, las herramientas cuantitativas nos permiten establecer qué probabilidades tengo de lograr un plazo o un costo igual o menor a este y qué riesgo tengo de pasarme de ese plazo o de ese costo. Entonces, habiendo visto esto, y no comenté al comienzo, aprovecho ahora para hacer el comentario, esta presentación se las vamos a enviar a todos, y lo mismo yo estoy grabando la presentación para aquellos que no han podido estar presentes o aquellos que incluso deseen verla nuevamente. Así que todo esto, tanto el material como el video, lo pueden recibir a posteriori. Entonces volvamos a nuestro ejemplo de ISO 9000. Nosotros que habíamos definido una serie de actividades y cada una en función de la experiencia del estimador, el estimador nos ha dado para cada actividad una duración mínima o optimista, una más probable y una pesimista. Ahora, al tener rangos, y esto, digamos, excede un poco el alcance de la presentación y no tenemos tanto tiempo, pero sí es importante mencionar que el rango solo no habla, no me permite saber qué pasa. Yo cuando trabajo con rangos, lo que necesito saber es cuál es la probabilidad que se den los distintos valores dentro de ese rango. Entonces, para poder trabajar con simulación Monte Carlo, no solo que tengo que estimar costo y plazo en rangos, sino además tengo que asignar a cada rango distribuciones probabilísticas. Y en este caso de la ISO 9000, exacto, bueno, como dice Carlos, la fórmula que usamos, pero eso nos da el tiempo esperado, que es el mínimo más 4 veces el más probable, más el máximo sobre 6, pero eso nos da el tiempo esperado. Es un valor que es muy próximo, si ven en la diapositiva, al valor medio, que es 4,33. Pero eso es un valor. Después, como yo tengo un rango, los otros valores del rango tendrán otras probabilidades, ¿no? Bien, exacto, como dice, bien, o sea, yo, digamos, para el método PERT, que trabajaba en forma, digamos, trabajaba con un valor, el viejo método PERT, que fue una de las primeras herramientas cuantitativas, se usaba la fórmula que indica Carlos en el chat. Se usaba la fórmula de tiempo esperado igual a una vez el mínimo más 4 veces el más probable más el máximo. Pero el método PERT quedó obsoleto. Hoy lo que se usa es simulación Monte Carlo, justamente porque no trabaja con un solo valor, trabaja con todos los valores del rango. Pero ¿cómo? En cada iteración va tomando un valor distinto del rango, acorde a cierto, digamos, a cierta ley, que es la ley que le da la distribución probabilística que yo le asigno al rango. Entonces, con los rangos de las actividades y en cada rango asignándole una distribución de probabilidades, en este caso triangular, esto lo pongo a simular, o sea, el software va a tomar un valor de cada actividad, dentro del rango de cada actividad, y va a resolver por el método del camino crítico una duración de proyecto. Después va a tomar otro valor distinto y otra vez con el método del camino crítico va a resolver otra duración, otro camino. Y lo va a hacer una cantidad de veces, por ejemplo 5000, como ven
en la diapositiva abajo, a la derecha, se hicieron 5.000 iteraciones y el resultado de la simulación Monte Carlo es un histograma con plazos y probabilidades. Fíjense lo que nos dice esta información. Nos dice que 32 semanas, que es el plazo que habíamos tomado como herramienta de trabajo, tiene apenas 0,1% de probabilidades de que el proyecto termine en 32 o menos. O sea, hay un 99,9% de que nos pasemos de 32 semanas. En principio esto no es grave porque 32 semanas no es el plazo que nos pidió la gerencia. 32 semanas es el plazo que nos hemos puesto como plan de trabajo con una contingencia de 3. El plazo que nos preocupa a nosotros en el proyecto y a la gerencia es 35 semanas. ¿Y qué dice el histograma que dio Simulación Monte Carlo? Que 35 semanas hay un 64,4% de probabilidades de que el plazo final sea 35 o más. O sea, que hay un riesgo de 64,4% de que no cumplamos el plazo que nos pide la gerencia de 35 semanas. Con lo cual, el riesgo es alto porque, dicho en forma simplificada, 64,4% significa que de cada 3 veces que se hiciera este proyecto, 2 no se cumple el plazo pedido. Eso significa que no lo vamos a hacer, todo lo contrario, el proyecto hay que hacerlo, y hay que cumplir objetivos, lo que hay que hacer es gestionar riesgos, es reducir incertidumbre, es ver cuáles son las variables que inciden o que más inciden en que este plazo de 35 semanas esté tan expuesto al riesgo, que tenga un riesgo tan alto, de casi 65%. Entonces, fíjense la utilidad de esta herramienta. La utilidad de esta herramienta nos permite, cuando tenemos que comprometer un plazo o un costo, nos permite entender cuál es el riesgo asociado, cuál es la probabilidad de cumplirlo. La herramienta no toma la decisión es nuestra. Lo que hace la herramienta, si está bien armada y si los datos están bien cargados, nos permite modelar una realidad. ¿Para qué? Para entender mejor qué es lo que está pasando y poder tomar mejores decisiones. Entonces, si 35 semanas en principio tiene un riesgo del 64%, esto no significa que no lo vaya a hacer. Lo que tengo que hacer es gestionar riesgos. ¿Y cómo puedo empezar a gestionar? La herramienta Simulación Monte Carlo nos va a dar también un diagrama tornado, un gráfico tornado que nos va a mostrar cuáles actividades son las que más inciden para que 35 semanas tenga tan alto riesgo. Y entonces lo que nos da Simulación Monte Carlo es un diagrama de tornado donde vemos, por ejemplo, que la actividad E, preparación del manual de procedimientos, la actividad A, diagnóstico preliminar, y la G, implementación en sede central, son las 3 actividades que más inciden. Bueno, para hacer esta simulación Monte Carlo, los 2 software que más se usan son, lo voy a anotar, el arroba risk, y este es uno, y el otro es el Crystal Ball. Estos son los 2 software comerciales que más se usan. Entonces, fíjense, yo si quiero reducir riesgos, o sea, quiero aumentar las probabilidades de que mi proyecto de 35 semanas se cumpla, lo que tengo que hacer es trabajar sobre estas actividades que tienen, digamos, la extensión de barra más alta, más larga. ¿Por qué? Porque eso significa que son las que más inciden, son las a las cuales
el plazo de mi proyecto de 35 semanas es más sensible. En cambio, fíjense que actividades como las que están abajo, no tiene sentido que pierda tiempo porque esas actividades no inciden en el riesgo de que 35 semanas no se cumpla. Entonces, cuando uno tiene esta información, lo que tiene que hacer es replanificar y además reestimar en función de mejor información, en función de mejorar la calidad de la información, definir el alcance de la actividad, definir mejor las especificaciones a cumplir, etc. Entonces, una cosa que vamos a hacer es que ese plan de trabajo de 32 semanas, como vimos que 32 semanas no tiene muchas chances, lo vamos a llevar a 33, eliminando una superposición entre dos tareas. Y la otra cosa que vamos a hacer es reducir incertidumbre en las actividades que el gráfico tornado nos mostró. Sí, Monte Carlo también hace Primavera Risk, exacto, sí. No mencioné Primavera, perdón, pero también Primavera tiene, lo que pasa es que Primavera es de Crystal Ball, es de Oracle, y también Oracle ahora es la que compró Crystal Ball. Entonces, si bien Primavera lo hace, Crystal Ball es mucho más completo y es un producto que se puede adosar a Primavera. Project hace una especie de PERT, una especie del viejo método PERT, pero no hace, o sea, hace un cálculo de tiempos estimados y da la media, o sea, da un valor de plazo con 50% de probabilidades, pero no más. No hace simulación, no que yo sepa por lo menos. Entonces, ¿qué significa ahora trabajar riesgos? Replanificar mi proyecto, el cronograma, por ejemplo, y esas actividades que nos han dado que son de alta incidencia, reestudiar la actividad, definir mejor qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, definir mejor las especificaciones de modo de lograr qué cosa, reducir el rango de esa actividad. Entonces, primero replanificamos. Como ven ahora en este cronograma, nuestro cronograma de trabajo ahora son 33 semanas con 2 de contingencia. O sea, no modifico las 35 semanas de plazo. Simplemente lo que he extendido una semana más el plan de trabajo. Ahora son 33. ¿Y qué otra cosa voy a hacer? Vamos a redefinir mejor las actividades que el gráfico tornado nos dio como de alta incidencia. ¿Y qué significa redefinirlas? Entender mejor la actividad, sentarme con el proveedor o sentarme con el responsable de la actividad, definir qué es lo que entra, qué es lo que no entra, las especificaciones, o sea, en definitiva, aplicar las herramientas que nos propone el PMBOK de alcance, plazo, costo, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, para reducir la incertidumbre. ¿Y en qué se traduce la reducción de la incertidumbre? Se traduce en reducción de rango, o sea, estas actividades que ustedes ven en amarillo, resaltadas en amarillo, si las comparan después cuando reciban el material, si las comparan con las mismas actividades en diapositivas anteriores, van a ver que estas tienen menor rango. O sea, el mínimo en A quedó, es 3, el más probable quedó, pero antes el máximo era 6, ahora es 5. ¿Por qué es menor? Porque hemos logrado definir mejor qué es lo que entra, qué es lo que no entra, qué es lo que hay que cumplir, qué es lo qué es lo que no hay que cumplir, quién la va a hacer, etcétera. Entonces, en estas actividades que están resaltadas en amarillo se ha trabajado, se ha mitigado riesgos, comprando información, mejorando la información, reduciendo rangos. Entonces,
Con la replanificación del cronograma, un ejemplo sencillo, pero replanificación al fin, más la reducción de incertidumbre de los rangos de las actividades, volvemos a hacer una nueva simulación Monte Carlo, otra vez 5000 iteraciones, y fíjense que ahora 33 semanas, que es nuestro nuevo cronograma de trabajo, tiene apenas 13% de probabilidades de que el proyecto termine en 33 o menos. O sea que el riesgo de 33 semanas, o sea, de pasarnos, es 87. Es alto, pero recuerden que 33 no es nuestro cronograma formal. 33 tiene 2 semanas de contingencia. Nuestro cronograma, el que espera la gerencia, es 35. Y fíjense que ahora, después de haber trabajado riesgos, 35 semanas tiene más o menos un 21% de riesgo de no cumplir. Y realmente con este nivel de riesgos deberíamos descuidar mucho el proyecto durante su ejecución para no cumplir el plazo. Es un nivel de riesgo, digamos, bajo, digamos, un nivel de riesgo que se puede manejar bien y uno puede decir, si manejo bien el proyecto, si hacemos un buen seguimiento, una buena coordinación, si cumplimos todas esas premisas con las cuales hemos reducido los rangos de las actividades, podemos entonces decir con un cierto grado de certeza de que 35 semanas es un plazo posible. Uno de los grandes desafíos que tiene hoy la gestión de proyectos, y que creo que esta herramienta ayuda en la medida que se use bien, uno de los grandes desafíos de la gestión de proyectos es lograr que cuando comprometamos un plazo o un costo, asignemos una probabilidad para cumplirlo. Porque la realidad es que cuando prometemos un plazo o un costo, eso no es lo que seguramente se va a dar. Pero si le logramos asignar al plazo o al costo comprometido una probabilidad de cumplirlo o un riesgo de no cumplirlo, nuestra estimación es más realista. El problema en esto no es metodológico, es cultural. O sea, va a costar mucho que las gerencias, que los gerentes se acostumbren a comprometer fechas y comprometer presupuestos con probabilidades asociadas, pero que es la única manera en proyectos de trabajar de manera real, porque cuando decimos un plazo y un costo sin asociarle probabilidades, estamos creando una falsa ilusión de que eso se va a cumplir así, y sabemos que la realidad no es así. Bueno, si ahora con esta nueva simulación que hiciéramos un gráfico tornado, veríamos que ahora aparecen otras actividades que tienen alta incidencia en este nuevo riesgo y que si yo necesitara bajar aún más el riesgo, debería trabajar nuevamente sobre las actividades G, E, o sea, las que tienen mayor incidencia porque la barra es muy... bueno, no sé, Jesús, si entiendo bien, lo que Simulación Monte Carlo hace con el camino crítico es cuando simula muchas situaciones de proyecto, lo que hace es que logra muchos diversos caminos críticos, porque justamente toma distintos valores de las actividades y acorde a esos valores, a veces el camino crítico puede ir por unas ramas y otras veces por otras. Veamos rápidamente, ya estamos en una hora, cómo sería aplicarlo a un presupuesto de costos. Vamos a suponer, nosotros tenemos una simulación o tenemos un presupuesto con una serie de paquetes de trabajo y a cada paquete de trabajo le asignamos un costo que entendemos que es el costo más probable, o sea, 111, entendemos que va a costar 150.000, 112, 250.000 y así.
Esta es la manera en que hoy trabajamos, esta es la manera en que hoy estimamos los presupuestos. De la manera que hoy trabajamos, este proyecto tiene un costo de 2 millones. Sumo los costos individuales y decimos, este proyecto, el presupuesto es 2 millones. Ahora, para poder trabajar en simulación Monte Carlo, yo tengo que salir de este concepto determinista y incorporar incertidumbres. ¿Qué significa incorporar incertidumbres? Y a cada responsable de cada paquete de trabajo decirle, de acuerdo, 150.000 es, pero puede ser que se haga en menos, o sea, puede ser que tengas un valor mínimo si tenés todas las condiciones a favor, y el responsable de 111 nos va a decir sí, con todo a favor podría ser 100.000. Y lo mismo con los demás paquetes de trabajo. Y de la misma manera que a los paquetes de trabajo hago una estimación optimista o de valores bajos, también voy a hacer una estimación pesimista o de valores altos. Entonces, con el método tradicional que hoy usamos, estaríamos estimando que este presupuesto es 2 millones. Pero como sabemos que esto no va a ser así porque los costos tienen variaciones, yo estimo cuáles son las posibles variaciones de cada elemento de costo a través de estos rangos predefinidos por un escenario de mínima y uno de máxima. Pongo estos datos en Monte Carlo, y Monte Carlo ¿qué va a hacer? Va a ser muchas veces un presupuesto, tomando distintos valores de cada uno de los elementos, tantas veces que nos va a permitir lograr un histograma de este tipo. Y acá quisiera que, y creo que esto es la parte importante, un poco como cierre, fíjense por ejemplo, así como hemos trabajado, 2 millones. 2 millones es el presupuesto que hoy haríamos. Bueno, 2 millones como valor, fíjense que tiene más o menos 6% de probabilidades de cumplirse, o sea, nuestro presupuesto de 2 millones tiene un 94% de riesgo de excederse. Si yo quisiera tener un 50% de probabilidades de cumplir, mi presupuesto no podría ser 2 millones. Para tener 50% de probabilidades, mi presupuesto debería ser la media, 2.185.000, porque con 2.185.000 tengo un 50% de probabilidades de que el presupuesto final sea ese valor o menos, de la misma manera que tengo un 50% de que sea ese valor o más. Y si es un proyecto que la dirección de la empresa nos dice, en este proyecto no queremos correr riesgos, este es un proyecto donde queremos ir con bajos riesgos por el tipo de negocio, por el tipo de contrato, por el tipo de cliente, etcétera, y entonces la consigna de la dirección es, por ejemplo, no queremos correr un riesgo mayor al 16%, en ese caso ya no cotizaría ni 2 millones ni 2.185.000, sino para tener un riesgo reducido al 16%, mi presupuesto debía ser 2.307.000. Nuevamente, ¿qué nos permiten estas herramientas? Bueno, estos software usan las distribuciones de probabilidad las más comunes. Yo les mostré la triangular, que se usa en determinadas situaciones, pero también estos software usan la beta-PERT, la Weibull, la log normal, o sea, tienen una cantidad de distribuciones probabilísticas que uno le asigna a cada rango acorde. Por ejemplo, para variables físicas en gas y petróleo, cuando se analiza un yacimiento, las variables físicas de porosidad del yacimiento o de saturación de agua, para esas se usa el log normal.
Para costo y plazo, en general se usan triangulares y beta-PERT. Esto, digamos, excede un poco la respuesta concreta a la pregunta es si estos software tienen, además la triangular que yo mostré, cantidad de otras distribuciones probabilísticas que uno usa acorde al tipo de variable, si es costo, si es plazo, si es variable física, si es un precio de un commodity, digamos, uno puede, acorde al comportamiento de la variable, seleccionar la distribución probabilística más adecuada. Y para terminar, y la verdad que me gustaría que este concepto que voy a decir ahora quede por lo menos como conclusión, y una cosa muy importante que nos permiten estas herramientas es, si ustedes recuerdan, nuestro presupuesto original, habíamos puesto a cada ítem un valor más probable. Cuando sumamos los más probables de cada ítem, la suma nos dio 2 millones. O sea, la suma de los más probables dio 2 millones. Y acá viene la conclusión importante, que la suma de los más probables, 2 millones, no es el más probable de la suma. El más probable de la suma es 2.185.000. Y esto tiene consecuencias importantísimas para los proyectos. Sí, exacto, teorema central del límite. Exacto. Bien, Carlos, es eso, el principio parte de ese teorema. Pero la aplicación práctica es, cuando nosotros hacemos cronogramas o hacemos presupuestos y de las actividades para el cronograma le asignamos plazos, creyendo que ese plazo es el más probable, y a los costos le asignamos valores de costo, creyendo que ese costo es el más probable, la suma de los más probables, 2 millones en este ejemplo, no es el más probable de la suma. O sea, la suma de los más probables, en este caso en particular, tiene apenas 6% de probabilidades. Tiene un riesgo del 94%. La suma de los más probables, que es el que tiene un 50%, es bastante mayor. Entonces, para cerrar, ¿qué nos permiten estas herramientas cuantitativas? Nos permiten, primero, entender cuáles son las variables de riesgo de mi proyecto, cuál es la exposición al riesgo de mi proyecto tanto en costo como en plazo, dónde debo actuar, cómo tomar decisiones, sobre qué elementos trabajar para reducir incertidumbre. Y recuerden, incertidumbre ¿qué es? Es desconocer, y reducir incertidumbre es pasar de no saber a saber, de desconocer a conocer. ¿Y cómo se reduce incertidumbre? ¿Cómo se pasa de no saber a saber? Se reduce definiendo mejor el alcance, trabajando en equipo, definiendo mejor las especificaciones, o sea, aplicando los principios y herramientas de la gestión de proyectos. Y para terminar, déjenme presentarles un curso que vamos a hacer ahora en noviembre, donde vamos a trabajar esto de forma práctica, en tanto puede ser en Crystal Ball como en @risk. Pero es un curso dedicado a empezar a usar estas herramientas de simulación Monte Carlo. Este curso se puede hacer tanto en forma presencial como a distancia, por internet, como ustedes están participando ahora. Es un curso eminentemente práctico, es un curso taller, está orientado a todos aquellos que trabajan en, eh, en proyectos, en planificación, en seguimiento, en control de proyectos. Acá tienen las fechas, son 12 horas de curso, empieza el jueves 12 de noviembre, se extiende durante 3 jueves e insisto, se puede hacer tanto en forma presencial como a distancia. Nosotros les vamos a mandar a todos esta presentación, les agradezco mucho la atención, espero realmente que haya sido útil. Disculpen si me he excedido un poco, he dicho 1 hora y ya llevo 1 hora 10. Gracias, Roger.
Eh, Espero realmente que les haya sido útil. Van a recibir esta información y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, ¿eh? Cualquier consulta, acá tienen nuestro mail, tanto el mío de Jorge Gatze como el de Pablo Sarbo, que es el titular de Impala Risk. Gracias Sandra, gracias Henderson, Ricardo, les agradezco la paciencia, Juan, gracias, Corina, a todos muchas gracias. Van a recibir el material y quedamos a disposición de ustedes para cualquier consulta, cualquier duda que tengan. A todos, los amigos de México, de Colombia, veo, de San Pablo, veo que también Uruguay. A todos muchas gracias, a todos buenas noches y bueno, próximos al fin de semana. Perú, gracias Perú. Un gran saludo a nuestros amigos de Perú. España, qué bien, España, José Furfaro, ¿cómo está José? Jujuy, nuestra querida Jujuy. Sebastián, nos vemos el 12. Gracias, buenas noches. Arabia, mira qué interesante. Bueno, felicidades a Argentina y a toda Iberoamérica, es cierto. Es cierto, bueno, gracias.